¿Qué tal amigos? Es hora de poner atención. Y es que el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, ha estado enviando cartas. Tú necesitas saber qué hacer al respecto. Pues en esta edición especial de Últimas Noticias de hoy, te traemos todos los detalles que necesitas para poder enfrentar esta situación de la mejor manera posible. No te pierdas ni un segundo de este video. Mantente informado y preparado para cualquier eventualidad. Recuerda darle clic al botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir brindándote noticias importantes como esta. Tu apoyo es vital para nosotros. Por primera vez luego de una pausa larga de 2 años, el Servicio de Rentas Internas, también conocido como el IRS, está enviando unas cartas a los buzones de millones de contribuyentes estadounidenses, pues estas son destinadas para las personas que tienen deudas pendientes con el organismo fiscal. Estos avisos son recordatorios que se envían de manera automática, los cuales comenzaron a reanudarse desde enero de este año 2024. La idea es que se envíen mediante correo regular y de forma escalonada durante los próximos meses de este año 2024. De acuerdo con el IRS, se espera que más de 3.7 millones de contribuyentes, los cuales se encuentran dentro del sistema de recaudación automatizado, van a recibir este tipo de cartas u notificaciones. Se insta a los contribuyentes a que primero lean atentamente el aviso y luego, si tienen alguna pregunta, llamen al número que figura en ese mismo aviso. Aunque los destinatarios de estas cartas, llamadas de manera oficial avisos LT38, son los contribuyentes deudores, no son expresamente una auditoría. Es más que todo un recordatorio sobre la cuenta que tienes impaga, con lo cual se pretende brindar una actualización sobre los saldos. Esto también ayuda a verificar las opciones que las personas tienen para hacer sus propios planes de pago en conjunto con el IRS. Incluso algunas personas que reciban este aviso van a tener que hacer un caso omiso, ya que también existe la probabilidad de que ya hayan pagado su adeudo dentro de los 21 días posteriores, en los cuales les llegó la carta, y por tanto pueden ignorar este aviso. Este estará llegando por correo postal. El último aviso que realizó el IRS de este tipo fue a finales del año 2022. Luego, por consecuencias de la pandemia, estas notificaciones fueron pausadas, pues hasta ahora, inicios del 2024, que el IRS decidió reactivarlas. Los profesionales de impuestos recomiendan que si recibes esta carta por parte del IRS, no debes hacer caso omiso, ya que lo mejor es ponerte en contacto con un experto. Si tu aviso indica que te faltan declaraciones de impuestos, presenta las declaraciones faltantes lo antes posible. Para determinar si eres elegible para un plan de pagos por parte del IRS, tienes que llenar una solicitud en línea con el link que te dejaremos tanto en la descripción como en la caja de comentarios. Pues ante todo esto, el comisionado del IRS está advirtiendo que los recortes presupuestarios aumentarían el déficit. El jefe de Servicios de Impuestos Internos advirtió este pasado jueves que los recortes propuestos al presupuesto de su agencia, en última instancia, le costarían más dinero al gobierno federal, y este mismo rechazó las acusaciones de que había estado ignorando las leyes con fines políticos. Los comentarios del comisionado del IRS, Daniel Werfel, se produjeron en un testimonio ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, cuando se acerca a su primer año completo dentro de este puesto. Ha estado supervisando una reforma de $60,000 millones de la Agencia de Recaudación de Impuestos. Y es que esa financiación, en virtud de la Ley de Reducción de Inflación del año 2022, se había reducido de $80,000 millones
y los legisladores republicanos están buscando nuevos recortes. Por cada 100 millones de dólares tomados del IRS, el déficit crece en 600 millones de dólares en 10 años. Fueron palabras por parte del mismo comisionado. Los republicanos obtuvieron 20.000 millones de dólares del IRS el año pasado, cuando llegaron a un acuerdo con los demócratas para levantar el límite de la deuda, pues han pedido recuperaciones adicionales durante las negociaciones con la Casa Blanca sobre cómo pagar la ayuda adicional para Ucrania. Las amenazas de recortes presupuestarios han añadido incertidumbre a los planes por parte de la administración de Biden para actualizar la tecnología que utiliza el IRS para procesar las declaraciones de impuestos y reforzar la capacidad de la agencia para realizar auditorías, las cuales Daniel Werfel ha prometido que se centrarán en asociaciones corporativas complejas e individuos ricos. Werfel afirmó que la agencia había logrado avances sustanciales el año pasado, mejorando su capacidad de respuesta a los contribuyentes, eliminando una acumulación de declaraciones de impuestos sin procesar y tomando medidas para reforzar la seguridad de los datos de los contribuyentes. Todo esto luego de la información financiera de los contribuyentes ricos, incluido el expresidente Donald Trump, el cual se filtraron en violaciones de seguridad de alto perfil. Werfel fue presionado sobre su gestión de la agencia y sobre si había estado infringiendo las leyes fiscales con fines políticos. Los legisladores republicanos expresaron especial preocupación por su decisión de retrasar la aplicación de una política fiscal muy polémica, la cual requería que los usuarios de billeteras digitales y de plataformas de comercio electrónico como ser Venmo, PayPal y Etsy comiencen a informar pequeñas transacciones directamente al IRS. Estoy extremadamente preocupado de que el IRS haya estado demasiado concentrado en seguir las instrucciones políticas de la administración de Biden, en lugar de cumplir con sus deberes ordenados por el Congreso, fue lo que afirmó la representante Carol Miller, republicana de Virginia Occidental, la cual acusó a la agencia de involucrarse en una extralimitación ilegal. Pues Werfel defendió el retraso y afirmó que su trabajo le permitía aplicar legislaciones fiscales para que los contribuyentes no se vieran perjudicados por políticas, las cuales podrían causar una confusión generalizada. Creo que el comisionado del IRS tiene la autoridad para implementar leyes de una manera que garantice los derechos de los contribuyentes. Durante años el IRS ha estado enfrentando acusaciones de que actúa con una agenda política, así como también han existido teorías de conspiración sobre agentes armados que vienen a acosar a empresas y a contribuyentes. En respuesta a preguntas sobre las armas y las existencias de municiones que posee la agencia, Werfel afirmó que muy pocos agentes del IRS usaban armas y que la mayoría de las municiones eran para fines de entrenamiento. El Departamento del Tesoro ha dicho que solo alrededor del 1% de los nuevos agentes trabajarán en empleos que requieran portar armas. La mayoría de los empleados del IRS son representantes de servicio al cliente. Están armados únicamente con auriculares telefónicos y todos nuestros contadores están armados únicamente con calculadoras en forma de broma.